Pon la palma de tu mano derecha, abierta y sin presionar, justo debajo del borde de tus costillas, del mismo lado de esa mano. No busques nada especial ahí, solo apoya el peso tibio de tu palma sobre la piel y quédate quieto un momento. Ahora, sin mover la mano, mira qué hora marca el reloj más cercano, el de la pared, el del teléfono, el que tengas a la vista en este momento. Fíjate en el número exacto, con sus 2 cifras. Vuelve a la mano. Bajo esa palma, a pocos centímetros de profundidad, hay un órgano del tamaño aproximado de un balón de fútbol americano, más pesado que tu cerebro, que en este instante procesa hasta el último detalle de lo que comiste hoy, incluida la hora exacta en la que lo comiste. No has hecho nada todavía. Solo estás sentado, con la mano quieta y el reloj mirado. Y sin embargo, en algún lugar bajo esa palma, miles de millones de células acaban de recibir, otra vez, la misma pregunta que se hacen cada pocos minutos desde que naciste. ¿Qué hora creen que es? Y si lo que está a punto de pasar coincide con lo que esperaban. Comer a las 6 de la tarde o comer a las 10 de la noche te parece, de entrada, una diferencia de horario, no una diferencia de sustancia. El plato es el mismo, las calorías son las mismas, hasta el mismo ingrediente en el mismo plato. Y sin embargo, ese órgano del tamaño de un balón que tienes bajo la mano no procesa esa cena de la misma manera según la hora en la que llegue. La misma glucosa, la misma grasa, el mismo aminoácido, activan rutas distintas, en cantidades distintas, con consecuencias medibles distintas, solo porque el reloj cambió unas pocas horas. Tu intuición, entrenada toda tu vida para juzgar objetos de tamaño medio, relojes de pared, platos de comida, ventanas de tiempo que se miden en horas, no está preparada para notar que dentro de esas mismas horas existe una geometría molecular que decide con qué enzima, en qué proporción y a qué velocidad se metaboliza cada bocado. Lo que a escala humana parece un simple desplazamiento de 4 horas en el reloj de la pared, a escala hepática puede ser la diferencia entre un órgano que enciende su maquinaria de guardar energía para más tarde y un órgano que todavía no esperaba compañía. ¿Por qué una diferencia de horario tan pequeña, algo que ni siquiera notarías si compararas 2 fotografías de la misma cena, puede alterar de manera medible cómo tu cuerpo administra esa cena durante las horas siguientes? Antes de explicar qué hace la cena tardía, hace falta entender qué es, físicamente, ese órgano que tienes bajo la mano. Pesa alrededor de 1,5 kilos en un adulto, lo que lo convierte en el órgano interno más pesado de tu cuerpo, más que cualquiera de tus 2 pulmones, más que tu corazón multiplicado varias veces. No recibe la sangre de una sola fuente, como casi cualquier otro órgano, sino de 2. Una arteria hepática que le trae sangre ya oxigenada desde el corazón, y una vena porta que le trae, directamente desde el intestino, cada molécula que acabas de absorber de tu última comida, antes de que esa molécula toque cualquier otro tejido del cuerpo. Ese detalle rara vez se menciona con la atención que merece. Casi todo lo que comes pasa primero por ese órgano, en lo que la fisiología llama metabolismo de primer paso, antes de que el resto de tu cuerpo, tu cerebro incluido, reciba una sola molécula de esa comida. En términos de flujo, ese órgano recibe entre 1 litro y 1,5 litros de sangre por minuto, alrededor de 1/4 parte de todo lo que bombea tu corazón, dedicada casi en exclusiva a procesar lo que acabas de comer, un volumen de sangre que en el transcurso de un solo día equivale a varias veces el volumen total de sangre que circula por todo tu cuerpo. La creencia común, razonable a primera vista, es que ese órgano funciona como un filtro constante, algo parecido a un colador que trabaja igual a las 10 de la mañana que a la medianoche. Siempre disponible, siempre igual de eficiente, indiferente al reloj. La ciencia de las últimas 2 décadas ha desmontado esa idea con una precisión incómoda. Cada una de las células que forman ese órgano, llamadas hepatocitos, y que suman varios cientos de miles de millones en tu cuerpo, contiene en su interior una maquinaria molecular propia, capaz de llevar la cuenta del tiempo con independencia del reloj central de tu cerebro. Esa maquinaria está hecha de un puñado de proteínas con nombres que parecen código de laboratorio: BMAL1, CLOCK, PER, CRY, REV-ERB alfa y beta, que se activan y se inhiben entre sí en un ciclo que dura, con notable exactitud, alrededor de 24 horas. No es una metáfora poética llamarlo reloj. Es un oscilador molecular real, con retroalimentación negativa medible, que determina qué genes de esas células se leen con más fuerza en cada franja horaria del día. Hay otro dato de ese órgano que rara vez se menciona fuera de un libro de fisiología.
Si extendieras sobre una mesa todos los conductos diminutos por los que circula la bilis dentro de ese tejido, el llamado árbol biliar, obtendrías una red de canales microscópicos que, sumada, alcanza varios kilómetros de longitud, comprimida dentro de un órgano que cabe cómodamente bajo tus costillas. Esa arquitectura de red, con miles de ramificaciones diminutas trabajando en paralelo, es parte de lo que le permite a ese órgano reconfigurar su actividad enzimática con una velocidad que ningún órgano sólido de ese tamaño debería tener, según la intuición ingenieril entrenada para pensar en tuberías rígidas y flujos constantes. La analogía más honesta no viene de la biología, viene de la ingeniería de procesos industriales. Una planta química que opera por lotes no tiene una sola configuración fija todo el día. Cambia de turno, reconfigura válvulas, ajusta catalizadores y temperaturas según la hora prevista de llegada de cada materia prima, porque procesar un lote de reactivo que llega a la hora esperada es distinto, en rendimiento y en seguridad, de procesar ese mismo lote cuando llega fuera de horario y la planta todavía está configurada para el turno anterior. El hígado hace algo asombrosamente parecido, pero lo hace solo, sin ingenieros, sin paneles de control, ajustando la abundancia de sus propias enzimas metabólicas hora a hora, en previsión de cuándo espera que llegue tu próxima comida. La razón por la que ese reloj hepático importa tanto es esta. No se sincroniza principalmente por la luz, como el reloj maestro de tu cerebro, sino sobre todo por el propio momento en que comes. La comida es, para ese órgano, la señal horaria dominante, más potente incluso que la luz solar para reajustar su fase. Eso significa que la hora de tu cena no es un dato accesorio en la historia. Es, literalmente, la instrucción horaria que ese reloj molecular usa para decidir su propia programación del día siguiente. El hígado no es un filtro que trabaja igual a toda hora, es una fábrica con turnos, y la cena es la instrucción que le dice a qué turno cambiar. Si este tipo de mecánica corporal, la del cuerpo entendido como un sistema físico con horarios propios, te resulta tan reveladora como a mí, suscribirte a este canal y dejar tu me gusta es la manera más directa de sostener que sigamos abriendo estos mecanismos con el mismo nivel de detalle. Lo que ocurre después de que esa cena tardía llega a ese órgano se despliega en capas de tiempo bien diferenciadas, cada una gobernada por un principio físico distinto y verificable. La primera capa ocurre en cuestión de segundos, y aquí el principio en juego tiene nombre propio en química desde 1864, la ley de acción de masas, formulada por Cato Goldberg y Peter Waage, que establece que la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de las sustancias que reaccionan. En el momento en que la glucosa de tu cena entra al torrente sanguíneo, el páncreas libera insulina, y esa insulina se une a receptores específicos en la superficie de los hepatocitos con una velocidad de unión que depende, de manera directa y medible, de cuántas moléculas de insulina y cuántos receptores libres hay disponibles en ese instante exacto, no de tu intención ni de tu voluntad. Esa unión desencadena, en cuestión de segundos, la autofosforilación del receptor y el inicio de una cascada de señalización interna que empieza a decidir, casi de inmediato, si la glucosa que acaba de llegar se va a guardar como glucógeno o se va a convertir en grasa nueva. La segunda capa se despliega entre segundos y varios minutos, y aquí entra la parte que casi nadie conecta con el reloj hepático. La señal de insulina activa un factor de transcripción llamado SREBP1C, que enciende genes lipogénicos como la sintasa de ácidos grasos y la carboxilasa de acetil-CoA, la maquinaria que fabrica grasa nueva a partir de azúcar sobrante. Pero la magnitud de esa respuesta no depende solo de cuánta insulina llegó. Depende también de qué tan abundantes estaban esas enzimas de fábrica en ese preciso momento del ciclo circadiano hepático, y esa abundancia la controla directamente el reloj molecular BML1 y REV-ERB del que hablábamos antes. El equipo de Sachidananda Panda, en el Instituto Salk de California, demostró en 2012, en un estudio publicado en Cell Metabolism, que ratones alimentados con dieta alta en grasa, pero con acceso a la comida restringido a una ventana de 8 a 12 horas, quedaban protegidos de la obesidad y del síndrome metabólico, a pesar de consumir exactamente las mismas calorías que ratones con acceso libre las 24 horas. La única variable que cambiaba era el horario. Años después, el mismo grupo, en un estudio de 2019 también en Cell Metabolism, fue más lejos. En ratones genéticamente modificados para carecer del reloj hepático completo, específicamente sin BMAL1 o sin REV-ERB alfa y beta en el hígado, la restricción horaria de la comida seguía siendo capaz de rescatar buena parte del daño metabólico.
lo que demuestra que el horario de entrada de nutrientes no es un simple acompañante del reloj molecular. Es, en sí mismo, una señal capaz de reorganizar la fisiología incluso cuando el reloj interno está roto. La tercera capa es la que nadie espera, porque no se queda dentro del hígado. Se propaga como una onda por todo el campo hormonal de tu cuerpo. La proporción entre insulina y glucagón que se establece tras esa cena tardía no solo decide qué hace tu hígado esa noche, viaja por la sangre y llega, en simultáneo, al tejido muscular, al tejido adiposo, e incluso a poblaciones bacterianas de tu intestino cuya actividad metabólica sigue también un ritmo diario medible. La investigadora Marta Garaulet, de la Universidad de Murcia, junto con Frank Shear, de la Escuela de Medicina de Harvard, publicaron en 2013 en el International Journal of Obesity un estudio con 420 personas sometidas al mismo tratamiento de pérdida de peso, en el que quienes comían su comida principal más tarde perdieron significativamente menos peso que quienes la comían más temprano, a pesar de tener la misma ingesta calórica, el mismo gasto energético, las mismas hormonas del apetito y la misma duración del sueño. La única diferencia medible entre ambos grupos era el ángulo de fase entre el momento en que comían la mayor parte de sus calorías y el momento en que su propio cuerpo empezaba a liberar melatonina al anochecer. Cuanto más tarde comían respecto a esa señal interna de anochecer biológico, peor respondían al mismo tratamiento. Lo notable de ese hallazgo es que la diferencia no se explicaba por ningún factor que la nutrición clásica suele medir, ni las hormonas del apetito como la leptina o la grelina, ni el gasto energético en reposo, ni la calidad del sueño reportada, lo que obligó a los propios autores a proponer que el mecanismo operaba en un nivel distinto, más cercano a la sincronización de fase entre relojes internos que a cualquier variable calórica convencional. Ese mismo gradiente hormonal de insulina y glucagón que se dispara tras la cena no se queda confinado dentro del hígado, como si fuera un compartimento sellado, viaja disuelto en la sangre y llega prácticamente al mismo tiempo a tejidos que rara vez aparecen mencionados en la misma conversación que la hora de la cena, desde la fibra muscular hasta el propio tejido nervioso periférico, cada uno con su versión particular de sensibilidad a esa misma señal, según la fase de su propio reloj interno en ese momento. Para poner esto en perspectiva de costo y precisión, fabricar insulina recombinante a escala industrial, el mismo tipo de molécula que tu páncreas libera gratis en segundos, requiere bioreactores de acero que cuestan varios millones de dólares, con sensores que muestrean temperatura, pH y concentración de nutrientes cada pocos segundos, y equipos de ingenieros dedicados exclusivamente a mantener esas condiciones dentro de un rango estrechísimo durante días. Tu páncreas y tu hígado hacen, entre los dos, un trabajo de una precisión comparable, ajustando la síntesis de enzimas completas en minutos, sin sensores visibles, sin ingenieros, sin una sola alarma, todas las noches de tu vida, a partir de la sola información de qué comiste y a qué hora. Todavía hay algo que la ciencia no ha resuelto del todo. No se sabe con precisión exacta cuánto de este efecto en humanos se debe al desfase del reloj hepático en sí mismo, y cuánto se debe a variables que casi siempre acompañan a la cena tardía, como dormir menos horas o dormir con el estómago más lleno. Lo que sí se sabe, con estudios independientes que apuntan en la misma dirección, es que el horario de la comida altera de forma medible la fisiología metabólica incluso cuando el total de calorías se mantiene idéntico, y eso ya es suficiente para cambiar la hora a la que decides cenar esta noche. Si esta cena tardía ocurre una sola vez, el sistema absorbe el desajuste sin mayor consecuencia visible. Es apenas una noche en la que la fábrica recibió el lote fuera de su turno habitual y tuvo que improvisar. El problema aparece cuando esa cena tardía deja de ser una excepción y se convierte en el patrón de varias noches por semana, durante semanas o meses. Ahí es donde conviene pensar el fenómeno como un problema de entropía biológica. Un sistema que recibía instrucciones horarias claras y coherentes, día tras día, empieza a recibir señales contradictorias entre el reloj maestro de tu cerebro, sincronizado por la luz, y el reloj periférico de tu hígado, sincronizado por tu última comida. Sin una corrección activa que las reordene, esas dos señales tienden, con el tiempo, a desalinearse cada vez más, exactamente como un péndulo mecánico que atrasa apenas unos segundos por día. En una sola jornada ese atraso es invisible, pero acumulado durante varios meses puede sumar minutos enteros de diferencia respecto al reloj que debería estar marcando la misma hora. Dos de los síntomas que esa desalineación produce con más frecuencia son precisamente los que la mayoría de las personas atribuye a cualquier otra causa.
El primero es esa sensación de niebla mental y cansancio al despertar, incluso después de haber dormido un número de horas que en teoría debería ser suficiente, algo que se suele explicar diciendo que se durmió mal o que faltó una hora más de sueño, cuando en realidad puede ser el reflejo de que el hígado, el tejido adiposo y el músculo despertaron ese día en fases circadianas ligeramente distintas entre sí, en lugar de despertar todos alineados. El segundo es esa frustración conocida de comer objetivamente bien, contar las calorías, hacer ejercicio y aún así estancarse en el peso durante semanas, algo que casi siempre se atribuye a fuerza de voluntad insuficiente o a un metabolismo lento por naturaleza. Cuando el estudio de Garoulet y Scheer sugiere que una parte de esa resistencia puede estar escrita, literalmente, en la hora del reloj de la cocina, no en el carácter de quien cena tarde. La creencia común dice que las calorías nocturnas engordan simplemente porque de noche te mueves menos y quemas menos energía, una cuestión de gasto pasivo. Lo que el mecanismo real muestra es que la misma caloría, procesada por el mismo hígado, activa un reparto metabólico distinto según la fase circadiana en la que ese hígado se encuentre en el momento de recibirla, de modo que la hora del reloj no es un simple modificador del gasto energético, es una instrucción que cambia, a nivel molecular, el destino bioquímico de lo que acabas de comer. Antes de seguir con lo que este mecanismo alcanza a tocar más allá del hígado, si quieres seguir recibiendo este tipo de explicaciones ancladas en estudios verificables, este es un buen momento para suscribirte y dejar tu me gusta. Este mecanismo, además, no se limita al hígado ni a la báscula. Se extiende, mediado por el mismo gradiente hormonal de insulina y glucagón que viaja por tu sangre, hacia sistemas que rara vez se mencionan en la misma frase que la hora de la cena. Un estudio piloto de la propia Marta Garoulet, registrado en un ensayo clínico sobre microbiota salival, exploró la hipótesis de que comer tarde de forma sostenida desplaza también los ritmos diarios de las poblaciones bacterianas que conviven contigo, con un perfil que la literatura describe como más propenso a la obesidad y menos sensible a los tratamientos dietéticos. En el tejido adiposo, el mismo tipo de reloj molecular que existe en el hígado, BML1 incluido, regula cuándo ese tejido almacena grasa con más facilidad y cuándo la libera. De modo que una cena tardía no solo cambia lo que hace tu hígado esa noche, cambia también, con cierto retraso, el comportamiento de la grasa que ya tienes acumulada en otras partes del cuerpo. Hay todavía otra conexión, menos intuitiva, que vale la pena nombrar. El propio tejido hepático alberga una población de células inmunitarias residentes, las células de Kupfer, encargadas de vigilar constantemente lo que llega desde el intestino a través de esa vena porta de la que hablábamos al principio. Esas células también responden a señales circadianas, y su actividad inflamatoria basal cambia de intensidad según la hora del día en la que se activan. Comer de manera sistemáticamente tardía expone a esa vigilancia inmunitaria hepática a una carga de nutrientes en una franja horaria en la que, según el reloj molecular del propio hígado, se esperaba menos actividad. No más, lo que en estudios con animales se ha asociado a un tono inflamatorio hepático basal ligeramente más alto con el paso de los meses. Desde una perspectiva evolutiva, esto deja de sonar exagerado en cuanto se pone en escala temporal real. El linaje de mamíferos con un reloj circadiano hepático parecido al tuyo tiene como mínimo varias decenas de millones de años de historia, moldeado por ciclos de luz solar y por patrones de disponibilidad de alimento que durante casi toda esa historia estuvieron limitados por completo a las horas de luz. La iluminación eléctrica capaz de sostener actividad y apetito normal después del anochecer tiene, como mucho, siglo y medio de existencia. La disponibilidad constante de comida caliente, entregada a domicilio a cualquier hora de la noche, es un fenómeno de apenas las últimas 2 o 3 décadas en buena parte del mundo. Si comprimieras la historia evolutiva completa de ese reloj hepático en un solo día de 24 horas, la posibilidad real de cenar abundante y con normalidad después de las 10 de la noche ocuparía literalmente la última fracción de segundo antes de la medianoche. El reloj que altera esa cena tardía no fue diseñado ayer, ni siquiera fue diseñado pensando en la existencia de la refrigeración o del reparto nocturno de comida. Todo esto no es un consejo de bienestar disfrazado de biología. Es una consecuencia directa y medible de mecanismos moleculares descritos con nombre, apellido e institución. Y tiene además una traducción práctica bastante concreta. La primera instrucción es también la más simple. Procura que tu última comida sustancial del día termine, siempre que puedas, entre 2 y 3 horas antes de tu hora habitual de dormir, no porque exista un número mágico universal,
sino porque ese margen le da al reloj hepático tiempo de completar buena parte de la fase de almacenamiento antes de que el cuerpo entre en el modo fisiológico distinto del sueño. La segunda instrucción tiene que ver con la consistencia, no con la restricción. Mantener una ventana diaria de alimentación de entre 10 y 12 horas, aproximadamente la misma todos los días de la semana, es precisamente lo que el estudio de Panda y su equipo mostró que protege a los ratones del daño metabólico, incluso sin cambiar una sola caloría de la dieta. La tercera instrucción tiene que ver con la composición, no solo con el horario. Si la cena ocurre inevitablemente tarde por razones de trabajo o de vida familiar, priorizar una comida con menos carga de azúcares simples y grasas de rápida absorción reduce la magnitud de la señal de insulina que ese reloj hepático desfasado tiene que gestionar en un momento en el que, según su propia programación interna, no esperaba un lote tan grande de trabajo. La señal de que este mecanismo está activo no es dramática ni instantánea. Suele notarse, semanas después, como una mayor facilidad para sentir hambre real por la mañana, en lugar de esa ausencia de apetito que muchas personas interpretan erróneamente como señal de estar comiendo bien. Para quienes trabajan en turnos nocturnos o tienen horarios imposibles de fijar, la variación razonable no es forzar una ventana diurna que su vida no permite, sino mantener esa misma ventana de 10 a 12 horas de forma consistente respecto a su propio ciclo de sueño y vigilia, aunque ese ciclo esté invertido respecto al de la mayoría, porque lo que el reloj hepático necesita no es luz solar directa, necesita previsibilidad. El error más común que anula por completo este beneficio es comer dentro de una ventana horaria distinta cada día de la semana, entrenar entre semana y desordenarse por completo el fin de semana, porque un reloj molecular que recibe una instrucción horaria diferente cada 24 o 48 horas nunca llega a consolidar una fase estable, sin importar cuán correcta sea, en promedio, la hora elegida. Antes de cerrar con la idea que realmente importa detrás de todo esto, cuéntame en los comentarios a qué hora exacta terminaste de comer anoche y cuántas horas pasaron entre ese último bocado y el momento en que apagaste la luz para dormir. Hay algo perturbador y a la vez liberador en aceptar que ese órgano bajo tu palma no es un simple procesador pasivo de lo que decides comer, sino un instrumento que lleva, con una precisión molecular que ninguna máquina industrial iguala por ese precio, la cuenta exacta de cuándo esperas que llegue tu siguiente comida. No es una advertencia moral sobre la disciplina, ni un juicio sobre la fuerza de voluntad de quien cena tarde por necesidad, por trabajo o por compañía. Es, simplemente, la constatación de que el tiempo, y no solo la sustancia, es una variable física real dentro de la ecuación de lo que tu cuerpo hace con cada bocado. Durante siglos se pensó en la nutrición casi exclusivamente en términos de qué se come y cuánto se come, como si el reloj de la cocina fuera apenas un detalle de conveniencia social. La biología molecular de las últimas 2 décadas ha ido mostrando, con estudios que se acumulan desde distintos laboratorios y distintos países, que ese reloj es una tercera variable con peso propio, tan real como la caloría o el nutriente, y que ignorarla no la vuelve menos activa, solo la vuelve menos visible. Quizás lo más honesto que se puede decir de ese 1,5 kilos de tejido que llevas bajo la palma de tu mano ahora mismo es que nunca dejó de preguntar qué hora es. No lo hace con ansiedad, ni con reproche. Lo hace de la única manera en que un conjunto de proteínas puede preguntar algo, activándose o apagándose según la respuesta que reciba, en un ciclo que no depende de tu opinión sobre el tema. La física de ese ciclo no distingue entre una cena elegida con calma y una cena impuesta por las circunstancias, solo registra la hora en la que la señal llegó y ajusta su comportamiento en consecuencia, con la misma indiferencia con la que un péndulo responde a la gravedad, sin preguntarse si el reloj al que pertenece marca bien o mal la hora del resto de la casa. Lo único que ha cambiado, en unas pocas décadas de historia humana, es que ahora, con frecuencia, ya no le respondemos.